Well, good morning, students. Today we're going to talk about simple past. Vamos a hablar del pasado simple. Simple past is understood just like something that just happened in the past. Es algo que se entiende como algo que ocurrió en el pasado. También se llama tiempo pretérito en el español más que todo. Y es básicamente algo que ya ocurrió y no tiene ningún tipo de efecto en el presente. Vamos a ver cuáles son los objetivos. El objetivo general es gestionar a los estudiantes el conocimiento en cuanto a las formas pasadas de los verbos de acción. Los objetivos específicos tenemos que identificar las características gramaticales usadas para preguntar en el pasado simple. También tenemos comprender los cambios verbales asociados al uso auxiliar did para realizar preguntas y desarrollar las destrezas para responder en pasado simple, conociendo las variantes verbales regulares e irregulares de los verbos. ¿Okay? Vamos a tener una actividad de inicio. ¿Okay? ¿Sabías que a diferencia del español, el inglés necesita de auxiliares para establecer algunas funciones comunicativas? En el español, la forma del pasado simple recae en los sufijos verbales. Así que para reconocer un tiempo verbal en pasado es necesario partir de la raíz. ¿Ok? Así que esto tiene que ver más que todo en el español. Pero en el inglés necesitas del auxiliar did, que indica que se está realizando una pregunta en pasado simple o su respuesta negativa para todos los verbos, a excepción del verbo to be, sin cambiar el verbo principal. ¿Por qué ocurre esto? En el español es más fácil porque todo recae en el verbo. Y es más fácil para nosotros, pero es más difícil para una persona que no domine el idioma español. Porque si yo digo comí, comí está en pasado, ¿sí? Y ya se sobreentiende que soy yo comí. Entonces ahí tengo sujeto, que sería yo, el tiempo pasado y el modo indicativo. Tres cosas, ¿ok? Que en inglés sería I ate. Y para preguntar, simplemente le agregamos un signo de interrogación y podemos decir comí. Y manifestamos una entonación de pregunta, comí. Entonces sería en el inglés did I eat. Entonces es un poco más complicado. En el inglés necesito auxiliares que me ayuden, pues se llama auxiliares. Auxilian al verbo a cumplir una función comunicativa que por él mismo no puede hacer porque no tiene la capacidad para realizarlo. Entonces, past simple in negative forms. Negatives in the past simple are formed by adding didn't in an informal way or did not in a formal way before the simple form of the verb. The verb be is an exception to this. In this case of be, we just add an apostrophe t in an informal way or not in a formal way after was or were. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí para negarlo? Porque estamos hablando del negativo. En el pasado simple usamos didn't o did not. ¿Ok? Did not es el formal y didn't es la contracción, es informal. Recuerden que las contracciones se toman como informales, pero para hablarlo, para obtener un uso informal se usa perfectamente. Esto va antes, ¿ok?, de la forma simple del verbo. ¿Por qué? Porque el verbo queda igual. Porque el didn't o el did not me indica que ya el verbo está en pasado. Entonces le quita la propiedad de pasado al verbo principal. El verbo be o el verbo to be es una excepción para este caso. ¿Por qué? Porque simplemente le agregamos en apóstrofe t en la forma informal o not en la forma formal. ¿Ok? Después de was o were. Puedo decir con la contracción con el n apóstrofe t, puedo decir wasn't o weren't. Porque el verbo to be es el único que no trabaja con el auxiliar did para hacer preguntas o para hacer la forma negativa, que es la que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, dice aquí, simple past statement. I had a car. I had a car. Yo tenía o tuve un carro. Puedo traducirlo como tenía o tuve porque en el inglés no existe pretérito imperfecto. Eso es el español. El español pretérito imperfecto cuando yo decía yo comía, corría, saltaba, ¿sí? Ahora, en el pasado simple o pretérito perfecto es el yo comí, yo corrí, yo estuve, ¿ok? Y en la forma informal, este es I had a car, yo tenía un carro. En la forma informal sería I didn't have a car. Ustedes ven que el have vuelve otra vez a tener su forma presente porque el didn't
le quita la propiedad del pasado y la asume por sí mismo. Entonces, yo no tenía un carro. El didn't me hace que el verbo vuelva a su forma base. En vez de ser had, lo dejamos en have, que es presente. Y la forma formal o la manera formal de esto sería el did not, que es igual que el didn't, pero formal. I did not have a car. Yo no tenía un carro. ¿Ok? Ahora bien, pasando a lo que es el pasado simple para yes no questions. ¿Ok? Yes no questions are also created using the auxiliary did. This time the auxiliary is placed before the subject. The verb be is an exception in this case. We must be before the subject. Here are some rules. Okay, tenemos algunas reglas para preguntas de yes o yes no question, preguntas de sí no, que son preguntas que básicamente nosotros respondemos con sí o con no. Ok, que en este caso las creamos utilizando el auxiliar did, pero esta vez el auxiliar se localiza antes del sujeto. ¿Ok? En cuanto al verbo to be, es una excepción. En este caso se mueve el verbo to be antes del sujeto. Vamos a ver las reglas. Para yes no question en este caso con verbos de acción que no sea el verbo to be, sería la oración o el enunciado sería he brought his friend. He brought his friend. Él trajo a su amigo. Y para una pregunta, si yo llevo esta pregunta, una yes no question sería did he bring his friend? ¿Él trajo a su amigo? ¿Sí? Entonces el did se coloca antes del sujeto y obviamente, como dijimos, al igual que en las negativas, el did asume la propiedad de pasado del verbo principal, se la atribuye a sí mismo y el verbo por ende queda igual en su forma base, que no queda en pasado. Yo no puedo decir did he brought, no, es did he bring his friend, porque el did me está colocando cuando está al principio de la oración en forma de pregunta, ¿ok? Y le quita la propiedad en este caso de pasado del verbo y la asume a sí mismo. Entonces tenemos un ejemplo con el verbo to be, sería you were here. Were you here? You were here. Para hacer la pregunta, were you here? El were, ok, no es where con h, o sea, no es dónde, sino where de estuviste o eras. Sería estuviste aquí. El enunciado sería tú estuviste aquí. Y en pregunta sería estuviste aquí. You were here. Were you here? Y así es como hacemos la pregunta con yes no question, tanto con los verbos de acción que funcionan con el did y el verbo to be, que es el que escapa de la excepción.